Antes de comenzar esta historia, tómate un segundo. Si alguna vez has sentido que estás completamente solo, que el mundo sigue avanzando sin mirar atrás, entonces esta historia es para ti. Apoya el canal con un like y suscríbete, porque aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Ahora sí, prepárate. Porque todo comenzó en un avión, en medio de la noche. Cuando dos vidas que no tenían nada en común, estaban a punto de cruzarse de la forma más inesperada. Las luces de la cabina se atenuaron poco a poco. Primero fue un parpadeo tenue. Luego, una penumbra suave envolvió todo el interior del avión. Los pasajeros comenzaron a desaparecer en ese estado intermedio entre el cansancio y el sueño. Mantas subiendo hasta el pecho. Cabezas inclinándose contra las ventanas. Respiraciones haciéndose lentas, profundas. El mundo, por unas horas, se volvió silencioso. Pero no para todos. Maribel Cruz esperó. Esperó exactamente ese momento. El momento en que nadie estuviera mirando. El momento en que podía dejar de fingir. Con movimientos lentos, casi temblorosos, desabrochó la pequeña bolsa de lona desgastada que llevaba sobre las piernas. Cada gesto estaba medido. Cuidado. Como si incluso el sonido pudiera delatarla. En sus brazos, su hija dormía. Camila. 7 meses de vida. Pequeña. Frágil. Y, por fin, tranquila. Su fiebre había bajado hacía unas horas. Pero la preocupación, no. Nunca lo hacía. Maribel inclinó ligeramente la cabeza y apoyó su mejilla contra la frente tibia de su hija. Ese calor no era solo físico. Era miedo. Era responsabilidad. Era todo. Sus dedos buscaron dentro de la bolsa. Pasaron por pañuelos doblados. Un chupón. Un recibo arrugado. Hasta que encontraron lo que realmente buscaban. Las monedas. No las necesitaba en ese momento. No iba a comprar nada en ese instante. Pero necesitaba saber. Necesitaba enfrentarse a la verdad. Las colocó sobre la pequeña mesa plegable. Una por una. El sonido metálico era suave, pero en su cabeza retumbaba como un eco imposible de ignorar. Cuartos de dólar. 10 centavos. 5. Algunos centavos pegajosos. Contó en silencio. Sus labios apenas se movieron. Su cuerpo se inclinó levemente hacia el lado contrario del hombre sentado junto a ella, como si pudiera ocultar su realidad con ese pequeño gesto. 11 pesos con 72 centavos. Eso era todo. No en su bolso. No en ese momento. En el mundo. Su mundo. Todo había sido tan claro, tan simple. Comprar el boleto a Seattle. Tomar el vuelo nocturno. Llegar temprano. Comprar fórmula para Camila. Tomar un autobús. Llegar antes del mediodía. Ver a su hermano. Despedirse. Estar ahí. Pero la fórmula no costaba lo que recordaba. Lo había revisado 2 veces. Tal vez 3. 13 pesos con 59 centavos. Con impuestos. Siempre los impuestos. Y ahora, sentada en el asiento 21A de clase económica. Con su hija dormida contra el pecho. Le faltaban 1 peso con 87 centavos para poder alimentarla. No era solo vergonzoso. Era devastador. Era peligroso. Maribel lo sabía. Sabía lo rápido que un bebé podía deshidratarse. Había leído todo. Había pasado noches enteras buscando síntomas en su teléfono. Rezando en silencio. Esperando que la tos desapareciera. Que la fiebre no subiera. Pero el conocimiento no resolvía nada. Nunca lo hacía. Respiró hondo. Y comenzó a recoger las monedas. Una por una. De vuelta a la bolsa. El sonido. Ese pequeño clink metálico. Le atravesaba el pecho. Como si cada moneda dijera en voz alta lo que ella intentaba esconder. No es suficiente. Cerró la bolsa. La sostuvo con fuerza. Y bajó la mirada. Entonces lo vio. Una servilleta. Sobre la bandeja. No estaba ahí antes. Lo sabía. La había limpiado con la mano segundos atrás. Pero ahora estaba ahí. Doblemente doblada. Y encima de ella. Un billete. 50 pesos dólares.
Perfecto. Nuevo. Imposible. El mundo pareció detenerse por un segundo. Maribel giró lentamente la cabeza. Con cuidado. Casi con miedo. El hombre a su lado estaba mirando la pantalla frente a él. Tranquilo. Inexpresivo. Sus manos descansaban sobre su regazo. Como si nada hubiera pasado. Como si nada fuera extraño. Entonces habló. Sin mirarla. Sin girar la cabeza. Lo dejaste caer. 4 palabras. Simples. Firmes. Pero completamente falsas. Maribel no respondió. ¿Cómo podía hacerlo? No había una respuesta correcta. No había una forma digna de decir. No es mío. No dejé caer nada. Sé que me viste. Sé que sabes. Su garganta se tensó. Sus dedos dudaron. El aire sobre sus cabezas hizo que la servilleta se moviera apenas. Camila se movió en sus brazos. Pequeño suspiro. Luego volvió a quedarse quieta. Y en ese instante, Maribel tomó una decisión. No dijo nada. No explicó nada. No agradeció. No negó. Simplemente tomó la servilleta. La abrió. Guardó el billete en su bolsa. Y giró hacia la ventana. Hacia la oscuridad infinita del cielo. Pero algo había cambiado. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en días, alguien había visto. Y no había apartado la mirada. Las ruedas del avión tocaron la pista a la 1:47 de la madrugada. Un golpe suave. Luego el sonido prolongado del frenado. El regreso a la realidad. Las luces se encendieron. Los teléfonos vibraron. La gente volvió a existir. Bolsas. Abrigos. Prisa. Mañana. Pero Maribel no se movió. Se quedó en su asiento. Esperando. Dejando que todos los demás salieran primero. Camila seguía dormida. Respirando tranquila. Ajena al peso del mundo. Cuando finalmente se levantó. Eran más de las 2:10 de la mañana. Seattle la recibió con olor a lluvia. El aeropuerto estaba casi vacío. Frío. Silencioso. Irreal. Tiendas cerradas. Luces blancas. Anuncios de seguridad repitiéndose cada pocos minutos. Encontró una banca. Se sentó. Ajustó a Camila contra su pecho. Sacó su teléfono. Marcó un número. Un transporte que había anotado antes de salir de Austin. Nada. Volvió a intentar. Nada. Probó con otra compañía. Cerrado. Aplicación de transporte. Demasiado caro. Refrescar. Aún más caro. Apagó la pantalla. Y se quedó inmóvil. Personas pasaban. Maletas rodando. Ojos al frente. Nadie la veía. Y esta vez. Sí dolía. ¿Estás bien? La voz llegó desde atrás. Calmada. Grave. Familiar. Maribel giró. Era él. El hombre del avión. El de la servilleta. El de los 50 pesos. Se incorporó un poco. Estoy bien, respondió rápido. Demasiado rápido. Él asintió. ¿Alguien viene por ti? Silencio. Podía mentir. Podía fingir. Pero algo en su mirada. No la juzgaba. No la invadía. Solo esperaba. Ah, no, dijo finalmente. Ya no. Él miró alrededor. Luego volvió a ella. Tengo un auto. Puedo llevarte. Maribel negó de inmediato. No tienes que hacerlo. No intento rescatarte, respondió él con calma. Solo es un viaje. Una pausa. Un momento suspendido. Por favor, añadió. Déjame hacer algo bueno esta noche. Maribel miró a su hija. Luego a él. Y finalmente. Asintió. Está bien. El estacionamiento estaba frío. Húmedo. Silencioso. El auto era un SUV negro. Elegante. Pero sin conductor. Sin ostentación.
Él abrió la puerta. La ayudó. Sin preguntas. Sin miradas incómodas. El interior estaba cálido. Con un ligero aroma a cítricos. Comenzaron a conducir. En silencio. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventana. Como si todo estuviera en movimiento. Menos ellos. Y entonces. Maribel habló. Vine por el funeral de mi hermano. Él asintió. Lo siento. Tenía 24. Hubo un accidente. Silencio. Pero no vacío. ¿Cómo se llamaba? Preguntó él. Maribel miró al frente. Lucas. Lucas Cruz. El semáforo cambió a rojo. El auto se detuvo. Y entonces. Él susurró algo que cambió todo. Yo conocí a un Lucas Cruz. Maribel giró de golpe. ¿Qué? Pero él no respondió. El semáforo cambió. El auto avanzó. Y el silencio que siguió. Ya no era el mismo. Porque ahora estaba lleno de algo más. Algo que apenas comenzaba a tomar forma. Algo que ninguno de los dos podía entender todavía. ¿Pero qué? Ya los había unido. El semáforo cambió a verde. El auto avanzó. Pero dentro de ese vehículo, el tiempo se había detenido. Maribel no apartaba la mirada de él. Su respiración se volvió irregular. ¿Qué dijiste? Preguntó, esta vez más firme. El hombre mantuvo los ojos en la carretera. Como si eligiera cada palabra antes de soltarla. Y dije que conocía a un Lucas Cruz. No fue una corrección. No fue una duda. Fue una afirmación. Y eso lo hacía mucho peor. Eso no tiene sentido, murmuró Maribel. Sus manos se aferraron con más fuerza a la manta que cubría a Camila. Mi hermano vivía en Austin, nunca salió de ahí. El hombre asintió levemente. El que yo conocí también. El silencio cayó como una losa. Pesado. Denso. Irrespirable. ¿Dónde lo conociste? Preguntó ella. Hace unos años, en un taller mecánico. Maribel frunció el ceño. Lucas no era mecánico. Ah, no, respondió él. Pero arreglaba su propio coche, y el de otros cuando podía. Eso era cierto. Demasiado cierto. Maribel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era? El hombre dudó. Por primera vez desde que lo conocía. Tenía una risa fácil, dijo finalmente. Y esa costumbre de ayudar aunque no tuviera nada. Maribel cerró los ojos por un segundo. Ahí estaba. Ese era Lucas. Él mismo. El único. ¿Cómo te llamas? Preguntó ella de pronto. Daniel. ¿Daniel qué? Daniel Reyes. El nombre no le dijo nada. Pero la conexión, sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Daniel apretó ligeramente el volante. Hace 3 meses. El corazón de Maribel dio un vuelco. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque, su voz se quebró, Lucas murió hace 2 semanas. El auto continuó avanzando. Pero dentro. Todo se rompió. Daniel no respondió de inmediato. Sus dedos golpearon suavemente el volante. 1 vez. 2. 3. Entonces, hay algo que no cuadra. La lluvia comenzó a caer. Suave al principio. Luego constante. Golpeando el parabrisas como si quisiera interrumpir la conversación. Lucas nunca me habló de ti, dijo Maribel. Yo tampoco sabía de ti, respondió Daniel. Se miraron por un segundo. 2 desconocidos. Unidos por alguien que ya no estaba. Pero sí me habló de una hermana, añadió él. Maribel se quedó inmóvil. ¿Qué dijo? Daniel respiró hondo. ¿Qué era lo único que le importaba de verdad? El aire en el auto cambió. Se volvió más denso. Más íntimo. ¿Y por qué nunca volvió? Susurró ella. No era una acusación. Era una herida abierta. Daniel no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz fue distinta. Más baja. Más real. Porque pensaba que te había fallado. Maribel sintió que algo dentro de ella se rompía.
¿Fallado? Repitió. Sí. ¿Cómo? Daniel giró ligeramente hacia ella. Solo lo suficiente. Y nunca me dio detalles, pero decía que había tomado una decisión que no podía deshacer. El corazón de Maribel empezó a latir con fuerza. ¿Qué decisión? Daniel negó con la cabeza. No lo sé. Pero sí sé esto. ¿Qué? Nunca dejó de pensar en ti. Las lágrimas llegaron sin permiso. Sin aviso. Sin control. Silenciosas. Pesadas. Y yo tampoco, susurró ella. El auto se detuvo frente a un edificio antiguo. Luces tenues. Ladrillos oscuros. Un lugar que parecía cargar historias en sus paredes. Aquí es donde vivía, dijo Daniel. Maribel miró el lugar. Su respiración se aceleró. No, el funeral es mañana. Lo sé. ¿Y entonces, por qué estamos aquí? Daniel apagó el motor. El silencio fue inmediato. Total. Porque hay algo que necesitas ver. Maribel dudó. Todo en su cuerpo le decía que no. Que no entrara. Que no removiera más dolor. Pero algo más fuerte. La empujaba. 5 minutos, dijo ella. Daniel asintió. 5 minutos. El interior olía a madera vieja y café. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Como si alguien hubiera preparado el lugar. Para ser recordado. Maribel avanzó lentamente. Cada paso era pesado. Cada objeto. Un recuerdo potencial. Una foto en la pared. Lucas, más joven. Sonriendo. Esa la tomé yo, dijo Daniel. Maribel no respondió. Siguió caminando. Hasta que lo vio. Una mesa. Pequeña. Sencilla. Y sobre ella. Una caja. Y él quería que alguien la tuviera, dijo Daniel. Pero nunca dijo cuándo. Maribel se acercó. Sus manos temblaban. ¿Y por qué, yo? Daniel la miró. Y esta vez. No dudó. Porque tú siempre fuiste el destino. Maribel abrió la caja lentamente. Dentro había cartas. Varias. Con su nombre. Todas con su nombre. Maribel. 1, 2, 10. Años de silencio. Convertidos en tinta. Sus dedos tocaron la primera. Pero no la abrió. No todavía. ¿Sabías de esto? Preguntó. No, respondió Daniel. Nunca me dejó verlas. El silencio volvió. Pero esta vez. No era incómodo. Era profundo. Creo que deberías leerlas, añadió él. Maribel asintió. Pero antes de hacerlo, miró a Daniel. De verdad. Por primera vez. ¿Por qué me ayudaste? Daniel bajó la mirada. Luego volvió a ella. Porque alguien me ayudó a mí una vez. Cuando no tenía nada. Una pausa. Y porque Lucas me enseñó que a veces, lo poco que das, puede cambiarlo todo. Maribel apretó la carta contra su pecho. Y por primera vez desde que subió a ese avión. No se sintió completamente sola. Se sentó. Respiró hondo. Y abrió la primera carta. Las palabras comenzaron a aparecer ante sus ojos. Pero antes de poder leer la segunda línea, su expresión cambió. Algo no estaba bien. Esto, susurró. Daniel se acercó. ¿Qué pasa? Maribel levantó la mirada. Pálida. Temblando. Esta carta no es solo para mí. El silencio volvió. Pero ahora. Era diferente. Era peligroso. Porque lo que estaba escrito ahí dentro no solo explicaba el pasado. Iba a cambiar el futuro. Para siempre. El papel temblaba en las manos de Maribel. No por el frío. No por el cansancio. Sino por lo que acababa de leer. Sus ojos recorrían las primeras líneas una y otra vez. Como si esperara que cambiaran. Como si deseara haber entendido mal. ¿Qué dice? Preguntó Daniel, acercándose un paso. Maribel no respondió de inmediato. Su garganta se cerró. Su respiración se volvió superficial.
y entonces leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y porque finalmente encontraste lo que nunca tuve el valor de darte en vida. Silencio. Pesado. Y no es solo para ti, porque lo que hice, no solo te pertenece a ti. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Maribel levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos, pero no solo de lágrimas. Había algo más. Miedo. Significa que esto no es solo una despedida. Bajó la vista nuevamente. Y siguió leyendo. Hace 8 meses tomé una decisión que cambió todo. Y lo hice solo. El corazón de Maribel empezó a latir con fuerza. Vendí algo que no me pertenecía completamente, algo que también era tuyo. Daniel dio un paso más cerca. ¿Vendió qué? Maribel negó lentamente. No lo sé. Pero su voz ya no era la misma. Ahora estaba rota. No lo hice por dinero fácil. Lo hice porque pensé que era la única forma de salir de lo que me estaba ahogando. Un nudo se formó en su estómago. Lucas no tenía deudas, murmuró. Yo lo habría sabido. Daniel no dijo nada. Pero su expresión cambió. Como si una pieza encajara. Y sigue, dijo en voz baja. Maribel tragó saliva. Y continuó. Conocí a alguien. Alguien que me ofreció una salida. Una oportunidad. Pero a cambio, tuve que confiar en la persona equivocada. El aire se volvió pesado. Se llama. Maribel se detuvo. Sus ojos se abrieron. Sus manos se tensaron. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel. Ella levantó la mirada lentamente. ¿Y el nombre? Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué nombre? Maribel apenas pudo decirlo. Daniel. El silencio explotó. No con ruido, sino con ausencia. Total. Daniel retrocedió un paso. Eso no tiene sentido. Su voz era firme, pero no segura. Tiene que ser otro Daniel. Maribel bajó la carta. Dice Daniel. Nada más. Pero era suficiente. Demasiado suficiente. Y yo nunca, empezó él. Pero no terminó la frase. Porque en su mente, algo comenzó a moverse. Un recuerdo. Una conversación. Algo que había ignorado. Espera, susurró. Se llevó la mano a la frente. Hace unos meses. Lucas me pidió ayuda con un contacto. Maribel lo miró fijamente. ¿Qué tipo de contacto? Daniel dudó. Alguien que compraba propiedades. ¿Propiedades? Y sí, terrenos, casas, cosas así. Maribel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lucas no tenía nada de eso. Daniel negó lentamente. Eso es lo que yo pensé. Pero él insistió. Dijo que era urgente. Maribel dejó caer la carta sobre la mesa. En la casa. Daniel la miró. ¿Qué casa? La casa de nuestros padres. El silencio volvió. Pero ahora tenía forma. Esa casa estaba a nombre de los dos, continuó ella. Después de que murieron. Lucas y yo la heredamos. Daniel cerró los ojos por un segundo. Y cuando los abrió, ya lo entendía. Y él la vendió. No era una pregunta. Era una certeza. Maribel asintió. Las lágrimas ahora caían sin control. Sin decirme nada. Lo hice sin tu firma. Maribel volvió a leer. Su voz era apenas un hilo. Y sé que eso lo convierte en una traición que no tiene perdón. Daniel apretó la mandíbula. Eso es ilegal. Lo sé. Entonces alguien lo ayudó. Maribel levantó la mirada. ¿Del contacto? Daniel no respondió. Pero su silencio lo dijo todo. Maribel tomó otra carta. Hay más. La abrió rápidamente. Sus ojos se movieron más rápido ahora. Más desesperados. No todo salió como esperaba. ¿Qué significa eso?, preguntó Daniel. El dinero nunca llegó completo, y cuando quise recuperar lo que quedaba, ya era tarde. Daniel sintió un nudo en el pecho. Lo estafaron. O peor, susurró Maribel. Peor.
Ella levantó la vista. Y esta vez, el miedo era claro. Se metió con alguien peligroso. El silencio se hizo insoportable. Hasta que Maribel encontró la última línea. La que lo cambiaba todo. Si algo me pasa, no fue un accidente. Daniel se quedó completamente inmóvil. No. Maribel asintió lentamente. Sí. Pero dijeron que fue un accidente de coche. Eso dijeron. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, la verdad comenzó a tomar forma. Lucas sabía que algo iba a pasar, dijo Daniel. Y no dijo nada. Intentó hacerlo, corrigió ella, levantando las cartas. Pero ya era demasiado tarde. Un ruido afuera. Un coche pasando. Nada fuera de lo normal. Pero dentro, todo se sentía distinto. Tenemos que irnos, dijo Daniel de pronto. ¿Qué? Así esto es real, si alguien estuvo involucrado en esto. No es seguro que estemos aquí. Maribel miró alrededor. Por primera vez. No vio recuerdos. Vio riesgo. ¿Crees que alguien vendrá? Daniel no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz fue baja. Creo que alguien ya vino. Maribel se tensó. ¿Cómo sabes? Daniel señaló la mesa. De esa caja. ¿Qué pasa con ella? No tiene polvo. Silencio. Y el resto de la casa sí. Maribel sintió que el corazón se le detenía. Alguien la abrió recientemente. Camila se movió en sus brazos. Un pequeño sonido. Inocente. Ajeno. Pero suficiente para romper la tensión. Maribel la abrazó con fuerza. No puedo quedarme aquí. Y no lo harás, respondió Daniel. Vámonos. ¿Y las cartas? Daniel miró la caja. Luego a ella. Y nos las llevamos. Maribel asintió. Rápido. Decidido. Ya no había duda. Ya no había tiempo. Salieron del departamento en silencio. El pasillo parecía más largo ahora. Más oscuro. Más frío. Cada paso resonaba demasiado. Demasiado fuerte. Cuando llegaron al auto, Maribel miró hacia atrás. Las ventanas del edificio. Oscuras. Pero por un segundo, juraría haber visto algo. Un movimiento. Una sombra. Daniel susurró. ¿Qué pasa? Creo que no estamos solos. Daniel no respondió. Solo encendió el auto. Y mientras las luces iluminaban la calle vacía, una verdad se hizo imposible de ignorar. Esto ya no era solo sobre el pasado. Era sobre sobrevivir. El motor encendió con un rugido bajo. Las luces del SUV cortaron la oscuridad del estacionamiento. Pero la sensación no desapareció. Maribel seguía mirando hacia el edificio. Fija. Tensa. Sube, dijo Daniel, con voz firme. Ella no respondió de inmediato. Maribel. Entonces reaccionó. Abrió la puerta. Entró. Y la cerró con más fuerza de la necesaria. Como si ese simple acto pudiera mantener el peligro afuera. El auto comenzó a moverse. Lento al principio. Luego más rápido. Demasiado rápido para una calle tan vacía. ¿Viste algo? Preguntó Daniel sin apartar la vista del camino. Maribel dudó. No, no estoy segura. ¿Una persona? Tal vez. Silencio. ¿O una sombra? Maribel apretó la caja de cartas contra su pecho. No lo sé. Pero se sentía real. Demasiado real. Daniel respiró hondo. No deberíamos haber entrado ahí. Necesitábamos esas cartas, respondió ella. Sí, pero ahora. ¿Ahora qué? Él la miró de reojo. Ahora alguien sabe que las tenemos. El aire dentro del auto se volvió más pesado. Más denso. Más peligroso. Unos faros aparecieron en el espejo retrovisor. Lejanos. Pero constantes. ¿Nos siguen? Preguntó Maribel. Daniel no respondió de inmediato. Solo redujo ligeramente la velocidad. El otro auto también lo hizo.
Un segundo. 2. 3. Sí. La palabra cayó como un golpe seco. Agárrate, dijo Daniel. El SUV giró bruscamente en la siguiente calle. Las llantas chirriaron contra el asfalto mojado. Maribel sostuvo a Camila con fuerza. El corazón le latía en la garganta. Miró hacia atrás. Los faros. Seguían ahí. Siguen detrás. Lo sé. Daniel aceleró. La lluvia ahora caía más fuerte. Las luces de la ciudad se volvían borrosas. Distorsionadas. Como si todo fuera una pesadilla. ¿Quiénes son? Preguntó ella. No lo sé. Pero sé que no es coincidencia. El auto detrás aceleró, reduciendo la distancia. No podemos ir directo a un hotel, dijo Daniel. ¿Por qué? Porque si nos siguen, sabrán dónde estamos. Maribel apretó los labios. Entonces, ¿qué hacemos? Daniel pensó rápido. Demasiado rápido. Conozco un lugar. ¿Seguro? No. Pero es lo único que tenemos. El SUV giró hacia una zona más oscura. Calles más estrechas. Menos tráfico. Menos luz. Más peligro. Esto no me gusta, susurró Maribel. A mí tampoco. El auto detrás seguía ahí. Persistente. Silencioso. Amenazante. Kissy, ¿no es por nosotros? Intentó ella. Lo es. ¿Cómo lo sabes? Daniel apretó el volante. Porque nadie sigue a un coche vacío de sentido. ¿Y nosotros? Tenemos algo que alguien quiere. El camino terminó en un callejón. Sin salida. Daniel. Confía en mí. El SUV se detuvo. El motor seguía encendido. El otro auto apareció segundos después, bloqueando la salida. Silencio. Total. No salgas, susurró Daniel. Pero ya era tarde. Las puertas del otro coche se abrieron. Dos figuras. Altas. Oscuras. Avanzaron lentamente. El sonido de sus pasos era lo único que se escuchaba. Maribel no respiraba. Camila dormía. Inocente. Ajena. Quédate aquí, dijo Daniel. No. Maribel. No voy a dejarte solo. Daniela miró. Y por un segundo, algo cambió. Respeto. Quizá. Pero no había tiempo. Uno de los hombres golpeó el vidrio. Seco. Fuerte. Sabemos que la tienen. La voz era grave. Sin emoción. Devuélvanla. Y nadie saldrá lastimado. Maribel sintió que el mundo se cerraba. La caja. Susurró. Daniela sintió levemente. Sí. No podemos dárselas. Lo sé. Silencio. Pero tampoco podemos quedarnos aquí. Daniel tomó una decisión. Rápida. Instintiva. Giró el volante. Pisó el acelerador. El SUV avanzó directo hacia uno de los hombres. Este saltó hacia un lado. El impacto contra el otro coche fue seco. Metal contra metal. Vidrio vibrando. Pero suficiente. Un espacio. Una oportunidad. Sujétate. El SUV salió disparado del callejón. Las llantas derraparon. El corazón de Maribel latía como nunca antes. Miró hacia atrás. Los hombres corrían hacia su coche. Van a seguirnos otra vez. Lo sé. El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío. Era revelador. Daniel, dijo Maribel. Sí. Esto no fue al azar. No. Ellos sabían exactamente qué buscar. Daniel asintió. Sí. Entonces alguien les dijo. La idea quedó flotando. Pesada. Peligrosa. Daniel no respondió. Pero su expresión cambió. Porque por primera vez, la sospecha no venía de afuera. Venía de adentro. ¿Confías en mí?
Preguntó él de pronto. Maribel lo miró. Largo. Profundo. Quiero hacerlo. No era un sí. Pero tampoco un no. Daniel asintió. Eso tendrá que bastar. El SUV desapareció entre las calles mojadas de Seattle. Lejos del callejón. Pero no del peligro. Maribel sostuvo la caja con más fuerza. Las cartas. Las respuestas. El motivo de todo. Y quizá la razón por la que alguien estaba dispuesto a matarlos. Miró a Camila. Dormida. Tranquila. Y en ese momento entendió algo. Esto ya no era solo sobre Lucas. Era sobre ella. Sobre su hija. Sobre lo que vendría después. Daniel susurró. Sí. ¿Y si esto apenas está empezando? Él no respondió. Pero no necesitaba hacerlo. Porque ambos lo sabían. Lo sentían. Lo vivían. Esto no era el final. Ni siquiera era el principio. Era el momento exacto. Donde todo se rompía. La lluvia seguía cayendo. Constante. Implacable. Como si la ciudad entera estuviera tratando de borrar lo que acababa de suceder. Pero dentro del auto no había forma de escapar. Ni del miedo. Ni de las preguntas. Ni de la verdad. Ninguno habló durante varios minutos. Solo el sonido del motor. Y la respiración de Camila. Suave. Regular. Inocente. Maribel miraba por la ventana. Pero no veía la ciudad. Veía el callejón. Las sombras. Los hombres. Y una idea que no dejaba de crecer. Ellos sabían exactamente qué buscar. Daniel no respondió. No preguntaron. No dudaron. No revisaron nada más. Fueron directo a la caja. Ahora sí, él habló. Sí. Eso significa que alguien les dijo. Daniel asintió. Sí. El aire se volvió más pesado. ¿Quién más sabía de las cartas? Nadie, respondió Daniel. Lucas nunca mencionó la caja. ¿Y el departamento? Solo yo tenía llave, después de que se detuvo. Después de que murió, completó Maribel. Daniel apretó el volante. Sí. Entonces alguien entró. O alguien nunca salió del todo. El comentario quedó suspendido. Oscuro. Incómodo. Maribel giró lentamente hacia él. Daniel. ¿Sí? ¿Hay algo que no me estés diciendo? El silencio fue inmediato. Pesado. Peligroso. Daniel no respondió. No de inmediato. Y ese pequeño retraso lo dijo todo. Daniel. No es lo que crees. Entonces dímelo. Él respiró hondo. Como si supiera que lo que iba a decir lo cambiaría todo. El contacto que le pasé a Lucas no era alguien cualquiera. Maribel lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que no solo compraba propiedades. Una pausa. También resolvía problemas. El corazón de Maribel se hundió. ¿Qué tipo de problemas? Daniel dudó. Pero esta vez no se escondió. Problemas legales, deudas, documentos. Cosas que no siempre se hacen de forma limpia. El silencio explotó dentro del auto. ¿Le diste a mi hermano el contacto de un criminal? No lo sabía en ese momento. Pero ahora sí. Daniel apretó los dientes. Sí. Entonces esto es tu culpa, dijo Maribel. No gritó. No lloró. Pero cada palabra cortaba. Daniel no respondió. Porque no podía. Porque en el fondo sabía que había algo de verdad en eso. Si no lo hubieras conectado. Él lo sé. Lucas seguiría vivo. El golpe emocional fue directo. Brutal. Daniel cerró los ojos un segundo. Y no lo sabes. Lo sé. No, respondió él con firmeza. No lo sabes. El silencio volvió. Pero esta vez estaba lleno de dolor. O Lucas ya estaba metido en algo, continuó Daniel. Por eso me buscó.
¿Cómo lo sabes? Porque nadie acude a ese tipo de personas, sin estar desesperado. Maribel bajó la mirada. Las cartas seguían en su regazo. Pesadas. Como si ahora llevaran más que palabras. ¿Crees que ya estaba en problemas, antes de todo esto? Daniel asintió lentamente. Sí. ¿Y nunca me dijo nada? Probablemente para protegerte. Esa palabra dolió más que cualquier otra. «Hay algo más», dijo Daniel. Maribel lo miró. «¿Qué?» La forma en que preguntaron por la caja. «¿Qué tiene?» No dijeron cartas. No dijeron documentos. Dijeron «la tienen». Maribel frunció el ceño. «¿Y?» Eso significa que no saben exactamente qué hay dentro. Silencio. Solo saben que es importante. Maribel apretó la caja contra su pecho. De entonces Lucas dejó algo más. Daniel asintió. Sí. Y probablemente. Es lo que realmente buscan. El auto disminuyó la velocidad. Se detuvieron frente a una casa pequeña. Discreta. Luces apagadas. ¿Dónde estamos?, preguntó Maribel. La casa de un amigo. ¿Podemos confiar en él? Daniel dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Es lo mejor que tenemos. Entraron rápido. Sin luces. Sin ruido. La puerta se cerró detrás de ellos. El mundo exterior desapareció por un momento. Maribel se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. No puedo más. No era debilidad. Era verdad. Daniel asintió. Lo sé. Maribel se sentó. Colocó la caja sobre la mesa. La abrió. Vamos a leerlas todas. Daniel la miró. ¿Ahora? Sí. ¿Y si hay algo peligroso? Maribel lo miró directo a los ojos. Y ya estamos en peligro. Silencio. Lo mínimo que merezco es saber por qué. Daniel asintió. Está bien. Tomaron otra carta. Diferente. Más gruesa. Sellada. Maribel la abrió. Sus manos temblaban. Pero esta vez no dudó. Comenzó a leer. Y su expresión cambió. De inmediato. No. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel. Maribel levantó la mirada. Pálida. Lucas dejó algo escondido. Daniel se tensó. ¿Dónde? Maribel bajó la vista nuevamente. Aquí, en Seattle. El silencio fue absoluto. ¿Qué es?, preguntó él. Maribel tragó saliva. No lo dice. Entonces, solo dice esto. Sus ojos recorrieron la última línea. Y su voz apenas salió. Si estás leyendo esto, significa que ellos también ya lo están buscando. Una pausa. Pesada. Y si lo encuentran primero, nadie estará a salvo. Daniel se pasó la mano por el rostro. Entonces no solo se trata de la casa. No. Se trata de algo más grande. Maribel asintió. Sí. Y ahora nosotros lo tenemos que encontrar. Maribel miró a Camila. Luego la carta. Luego a Daniel. Y por primera vez desde que todo comenzó, había algo diferente en sus ojos. Determinación. Antes que ellos. Afuera, la lluvia no se detenía. La ciudad seguía su ritmo. Ajena. Indiferente. Pero dentro de esa casa, todo había cambiado. Esto ya no era una huida. Era una carrera. Contra el tiempo. Contra el peligro. Contra alguien que ya estaba un paso adelante. Y lo peor es que ahora lo sabían. El silencio dentro de la casa era distinto. No era tranquilidad. Era tensión contenida. Como si las paredes mismas supieran que algo estaba por romperse. Maribel seguía sosteniendo la carta. Sus ojos fijos en esas últimas líneas. Si lo encuentran primero, nadie estará a salvo. Repitió la frase en voz baja. Como si al decirla pudiera entenderla mejor. Pero no. Solo se volvía más pesada. Tiene que haber una pista, dijo Daniel. Se acercó a la mesa.
Lucas no dejaría algo así sin indicar dónde encontrarlo. Maribel asintió. Y siempre fue así. ¿Así como? Nunca decía las cosas directamente. Daniel tomó otra de las cartas. Entonces tenemos que leer entre líneas. Revisaron una por una. Lentas. Cuidadosamente. Cada palabra. Cada frase. Cada pausa. Hasta que algo llamó la atención de Maribel. Espera. Daniel levantó la mirada. ¿Qué pasa? Mira esto. Le mostró una carta anterior. Aquí menciona el lugar donde todo empezó. Daniel frunció el ceño. Eso puede ser cualquier cosa. No, dijo ella. Para Lucas, eso siempre significó lo mismo. Silencio. Y el muelle. Cuando éramos niños, continuó Maribel, nuestros padres nos llevaban a un muelle viejo. ¿Aquí en Seattle? Sí. ¿Y qué tiene de especial? Maribel sonrió apenas. Triste. Ahí aprendió a arreglar motores. Ahí empezó todo para él. Daniel asintió lentamente. Entonces ese es el lugar. Pero algo no encajaba. Es demasiado obvio, dijo Daniel. Tal vez. Si nosotros lo encontramos, ellos también pueden. Maribel apretó los labios. A menos que no estén buscando ahí. Silencio. O a menos que no sepan lo que significa. Daniela miró. Pero ahora nosotros sí. Maribel miró a Camila. Dormida. Tranquila. Ajena. No podemos seguir huyendo. Daniela asintió. No. Tenemos que encontrarlo. Antes que ellos. Una pausa. ¿Estás segura? Maribel levantó la mirada. Y esta vez. No había miedo. Solo decisión. Es mi hermano. Eso era suficiente. La lluvia había disminuido. Pero el frío. Seguía ahí. Subieron al auto nuevamente. El motor rugió. Y el viaje comenzó. Calles vacías. Luces lejanas. Una ciudad que parecía observarlos. ¿Cuánto falta? Preguntó Daniel. 10 minutos. Perfecto. Pero nada se sentía perfecto. Daniel. Sí. Si encontramos eso. Sí. ¿Qué crees que sea? Daniel pensó unos segundos. Algo por lo que alguien está dispuesto a matar. El silencio volvió. Eso no ayuda. Es la verdad. El muelle apareció entre la niebla. Viejo. Oxidado. Casi abandonado. El mar golpeaba suavemente la madera. Un sonido constante. Hipnótico. Inquietante. Es aquí, dijo Maribel. El auto se detuvo. Ambos bajaron. El aire era frío. Cortante. Salado. Como si el océano guardara secretos. Caminaron despacio. Las tablas crujían bajo sus pies. Cada paso. Un eco. ¿Dónde exactamente? Preguntó Daniel. Maribel miró alrededor. Recordando. Sintiendo. Había una caja. Debajo de una de estas plataformas. ¿Cuál? No lo sé. Maribel. Espera. Se arrodilló. Pasó la mano por la madera. 1, 2, 3 tablas. Hasta que se detuvo. Aquí. Daniel se agachó junto a ella. ¿Estás segura? Sí. Golpeó la tabla. Hueca. Ayúdame. Entre los dos levantaron la madera. Con esfuerzo. Con urgencia. Y entonces. Lo vieron. Una caja metálica. Pequeña. Oxidada. Pero intacta. El corazón de Maribel se aceleró. ¿Es esto? Daniela miró. Tiene que ser. La abrieron. Lentamente. Con cuidado. Dentro. No había dinero. No había joyas. No había documentos legales. Había algo más. Un sobre. Y un pequeño dispositivo USB. El silencio fue total.
¿Qué es esto?, preguntó Maribel. Daniel tomó el USB. Lo observó. Información. ¿De qué tipo? Daniela miró. Serio. Del tipo que puede destruir a alguien. Antes de que pudieran decir algo más. Un sonido. Detrás de ellos. Pasos. Lentos. Firmes. Inconfundibles. Maribel se congeló. Daniel giró lentamente. Y entonces los vio. Las mismas figuras. Del callejón. Sabíamos que vendrían aquí. La voz. Fría. Segura. Cercana. Y gracias por encontrarnos lo que buscábamos. El mundo se detuvo. Otra vez. Pero esta vez no había salida. Maribel apretó el sobre contra su pecho. Daniel dio un paso al frente, protegiéndola. Esto no termina aquí, dijo él. El hombre sonrió. No. Apenas empieza. El sonido del mar. El viento. Y el peligro. Todo mezclado en un solo instante. Porque ahora ya no estaban huyendo. Estaban atrapados. El viento golpeaba con fuerza el muelle. El mar rugía debajo de las tablas viejas. Y en medio de todo, el silencio entre ellos era insoportable. Maribel sostenía el sobre contra su pecho. Daniel estaba frente a ella. Y los hombres, cada vez más cerca. Entréguenlo, dijo uno de ellos. Su voz era fría. Vacía. Como si esto fuera solo otro trabajo. Otro objetivo. Otro final. Daniel no se movió. No. Una sola palabra. Pero firme. Inquebrantable. El hombre sonrió levemente. No entiendes en qué estás metido. Daniel dio un paso más al frente. Tal vez no. Entonces déjame explicártelo. Sacó algo de su abrigo. No un arma. Peor. Un teléfono. Lo activó. Y lo giró hacia ellos. En la pantalla. Imágenes. Documentos. Firmas. Transferencias. Nombres. Muchos nombres. Ese USB, dijo el hombre. Contiene pruebas de operaciones ilegales. Maribel sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué tipo de operaciones? El hombre la miró directamente. Las que involucran gente poderosa. Daniel apretó la mandíbula. ¿Y Lucas? Lucas cometió un error. Silencio. Pensó que podía salirse. Maribel sintió que el aire desaparecía. Ustedes. Nosotros no hacemos accidentes, respondió el hombre. Pero sí dejamos que sucedan. Maribel cerró los ojos. Por un segundo. Solo uno. Y entendió todo. Lucas no murió por casualidad. Murió por saber demasiado. Murió por intentar hacer lo correcto, demasiado tarde. ¿Si les damos esto, nos dejarán ir?, preguntó ella. El hombre no dudó. Sí. Daniel giró de inmediato. No. Daniel. No puedes confiar en ellos. ¿Y tenemos otra opción? El silencio respondió por él. Maribel miró a Camila. Dormida. Tranquila. Inocente. Luego miró el sobre. Luego a Daniel. Mi hermano ya no está. Su voz era suave. Pero firme. Pero ella sí. Daniel cerró los ojos. Porque sabía lo que venía. No voy a perderla también. Maribel dio un paso al frente. Está bien. El hombre sonrió. Sabia decisión. Daniel intentó detenerla. Maribel, no. Pero ella negó. Confía en mí. Esas palabras eran diferentes ahora. Más profundas. Más finales. Maribel extendió el sobre. El hombre hizo lo mismo. Se acercaron. Lentos. Cautelosos. A un paso de distancia. Y entonces ella habló. Mi hermano confiaba en la gente equivocada. El hombre frunció el ceño. Eso parece. Maribel sonrió apenas. Triste.
Yo no. Y en ese instante, todo cambió. Daniel reaccionó. Tarde. Pero suficiente. Porque entendió. El sobre no contenía el USB. El verdadero dispositivo seguía en su mano. El hombre también lo entendió. Demasiado tarde. No. Pero ya era tarde. Daniel lanzó el USB directo al agua. El tiempo pareció detenerse. El pequeño objeto giró en el aire. 1 segundo. 2. Y desapareció en el océano. El sonido. Apenas un plop. Pero suficiente. Suficiente para cambiarlo todo. ¡Idiota!, y gritó uno de los hombres. Se lanzó hacia Daniel. Pero él no retrocedió. Golpes. Caos. Movimiento. Maribel retrocedió, protegiendo a Camila. El viento. El mar. La lluvia. Todo mezclado. Hasta que... Silencio. Los hombres se detuvieron. Furiosos. Pero conscientes. Acabas de cometer un gran error, dijo uno de ellos. Daniel respiraba con dificultad. Tal vez. Pero ya no tenemos nada que buscar aquí. Se miraron entre ellos. Y luego se fueron, sin mirar atrás. El muelle quedó en silencio. Otra vez. Pero ahora era diferente. Más liviano. Más real. Maribel se acercó lentamente. ¿Estás bien? Daniel asintió. Sí. ¿Por qué lo hiciste? Él la miró. Porque algunas cosas no deberían caer en manos equivocadas. Una pausa. Y ni siquiera en las nuestras. Maribel miró el mar. Oscuro. Infinito. Entonces, todo esto terminó, dijo Daniel. Pero ambos sabían que no era del todo cierto. Días después. El funeral. Silencioso. Íntimo. Maribel sostuvo a Camila. Y por primera vez, no sintió vacío. Sintió algo más. Paz. No porque todo estuviera bien, sino porque entendía. Lucas no fue perfecto, pero lo intentó. Y al final, eso fue lo que importó. Fuera del cementerio, Daniel esperaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Maribel miró a su hija, luego al cielo, luego a él. Seguir. Una palabra, pero llena de significado. Daniel asintió. Yo también. Antes de irse, Maribel habló. Y gracias. Daniel sonrió levemente. Tú me enseñaste algo. ¿Qué cosa? Él la miró. Y esta vez, sin dudas, que incluso en medio del caos, todavía se puede elegir lo correcto. Y así, lo que comenzó como un vuelo cualquiera, se convirtió en una historia de pérdidas, decisiones y redención. Porque al final, no se trata de lo que perdemos, sino de lo que decidimos hacer con lo que queda.